11, con la conducción de Pablo Fedorco. Presenta la información. Arena, distribuidor oficial del Grupo Arcor. 20 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana. La oportunidad de dialogar con el intendente de la ciudad de Viedma, el profesor Pedro Pesati. Pedro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Bueno, mucha gente expectante a ver qué va a pasar en la comarca. Y luego de la charla que tuvieron en el día de ayer con el vicegobernador, el resto de sus pares de toda la provincia. La verdad que conozco mucha gente y es lindo verlos a través de la captura de la pantalla que se hace. Y también haber recorrido algunos de sus distritos, ¿no? Bueno, ustedes han pedido poder tener un poquito más de autonomía en cuanto a las decisiones, Pedro. Mire, ayer hubo una reunión en la que participaron todos los intendentes e intendentas de la provincia con autoridades provinciales, del Poder Ejecutivo y de Salud Pública. Y la coincidencia unánime que hubo en todos los intendentes e intendentas es que los criterios que se vayan adoptando estén en consonancia con las realidades concretas que tenemos en la provincia para evitar lo que yo llamo esas asimetrías que en algún momento tuvimos, en donde, por ejemplo, cuando no teníamos nosotros en Viedma ninguna circunstancia de que se pudiera equiparar a lo que sucedía en Capital Federal o en el conurbano, no podíamos ni siquiera ir a pescar al río porque estaba restringida esa posibilidad. Y contrariamente, cuando tuvimos los principales picos de contagios en Viedma, en el mes de diciembre y de enero, tuvimos actividades como si nada pasara, porque obviamente ya la pandemia prácticamente no ocupaba lugar en los medios nacionales, se hablaba casi de la pospandemia, etcétera, etcétera, y justamente era cuando aquí más compromiso teníamos desde el punto de vista epidemiológico y sanitario. Entonces, lo que queremos, bueno, es que tengamos la posibilidad de ir ajustando esos criterios a la realidad concreta de nuestra ciudad, o de nuestras ciudades, en el caso de Río Negro, y que en función de eso se tomen las decisiones. Así que buscando siempre un equilibrio, ¿no es cierto?, entre lo estrictamente sanitario, lo que tiene que ver con la preservación de la vida de las personas, del sistema de atención, del sistema de salud, que se puede ver seriamente afectado en su capacidad de funcionamiento si los casos de contagio se disparan, no solamente afectando en estos casos a quienes pueden transitar la enfermedad del COVID, sino cualquier otro tipo de enfermedad que producto de un colapso o del sistema sanitario se pueden ver afectados, porque en caso de colapsar el sistema sanitario no solamente queda fuera de juego para poder atender a las personas que tienen COVID, sino cualquier otro tipo de dolencia. Por eso que es tan importante contener los contagios dentro de las posibilidades que la sociedad tiene con sus organizaciones, para que nunca esto impacte en el sistema sanitario de manera tal de que el sistema sanitario se vea impedido después de poder atender tanto un caso COVID como un mero dolor de garganta por otras circunstancias. Entonces, esto nos parece fundamental, de la misma manera que hay que buscar encontrar algún punto de equilibrio siempre, como para que las actividades fundamentales, aquellas que hacen el día vivir de las personas, con las que las personas obtienen su sustento para poder vivir, las puedan seguir haciendo. Para eso hay que encontrar un equilibrio, y en ese criterio creo que todos tenemos plena coincidencia, y por supuesto que el gobierno de la provincia también. Así que bueno, estamos esperando que en el mediodía de hoy se dicten las resoluciones desde el ámbito provincial para conocer qué tipo de normativa vamos a tener en este marco concreto que tiene la provincia, en este momento particular de administración de esta pandemia. Yo estaba mirando recién, o por lo menos el último informe que se dio en la jornada pasada, con la salvedad de San Carlos de Bariloche, el Bolsón por cantidad de habitantes, más o menos entre los, a ver, tenemos con Chipoleti estamos ahí entre los 100 casos, Roca tiene 54. Es un número que, como hemos estado peor, y como recién decía usted, ¿no? La situación sanitaria fue compleja. Uno, a medida que Pedro estabas hablando, yo recordaba la cantidad de aislados que teníamos en el Hotel Austral, la cantidad de internados, la saturación que se había dado en el Hospital Sati. Ayer le pregunté a Lili, me decía que teníamos 4 nada más internados y no estaban en terapia, o sea, como para descomprimir esto de la gravedad también. O sea, la situación ha cambiado, es preocupante, hay una nueva cepa que es mucho más letal, todo un montón de historia, pero que medio como que nos agarra un poquito más preparados, ¿no?
o yo no sé si, creo que el susto no se nos pasó, pero por lo menos como que tenemos más instrumentos para atacar esta pandemia. Sí, yo creo que por eso, no sé si vamos a aprender alguna vez qué es, cómo enfrentar una pandemia, porque la verdad que es, como enemigo, es el más difícil de todo, me parece que, porque nos pone todo el tiempo a situaciones muy complejas, ¿no? Y la verdad que lo que hemos vivido el año pasado no se lo deseo a nadie, ¿no? Porque es estar todo el tiempo resolviendo situaciones dilemáticas, uno que quiere una cosa y otro que quiere opuestamente lo contrario, y en esa tensión permanente que recae finalmente sobre el municipio, se vuelve a veces imposible transitar cada día, ¿no? Es una experiencia absolutamente intransferible, ¿no? Y por supuesto que, bueno, también uno de esas cosas aprende, y creo que me pasa a mí y a todos los integrantes de la Argentina y de Río Negro también. Vamos viendo, digamos, de qué forma podemos ir encontrando caminos que signifiquen encontrar los mejores equilibrios en función de estas cuestiones tan dilemáticas que se nos presentan a diario, ¿no? Por supuesto que tenemos claro siempre nosotros una cuestión que es para nosotros innegociable e intransigente, ¿no? El valor de la vida es el valor absoluto que debe organizar cada una de nuestras decisiones. Y de ahí, por supuesto, no nos vamos a mover. Eso nos parece a nosotros que no se discute. La vida humana no se discute, no se pone en relación con nada, no es un valor relativo, sino que es un valor absoluto. No importa qué edad tenga la persona, no importa qué origen social, no importa nada. La vida humana vale por sí misma y es el valor que una sociedad debe preservar, porque, en definitiva, en la capacidad que tenga una sociedad de valorización de la vida en estos términos, también, por supuesto, tendrá su futuro, ¿no? Creo que el futuro está absolutamente dependiendo siempre de esa concepción que sobre la vida tengamos. Y creo que en ese sentido todos coincidimos que la vida humana es el primer valor a preservar, y a partir de allí organizar todo lo que corresponda después, ¿no? Subordinar toda la vida, no la vida a lo demás. Pedro, recién decías que hay que esperar al mediodía a conocer el decreto de la provincia. Pero en ustedes, por ahí me sale tutear, por ahí no, mil disculpas. No hay problema. Pero en ustedes está algunas decisiones ya tomadas. Por ejemplo, hace un rato cuando hablábamos con el intendente Sara, decía, bueno, que la feria municipal que se hacía acá en Carmen de Patagones el día domingo no se va a poder hacer. En Viedma ya, a ver, hasta el hospital Sati va a ir a hacer controles de COVID en la que hacemos mañana, digamos, en la feria de Viedma. ¿Hay alguna decisión que ya está tomada a pesar de no tener el decreto de cómo va a funcionar? No, porque estamos... Justamente lo que queremos es que podamos tener el marco, como siempre hemos hecho, ¿no? Respetando los marcos nacionales y provinciales para tomar decisiones. El municipio de Viedma nunca tomó decisiones, ni menos ni más, de las que regían a nivel nacional o provincial. Hemos sido en este sentido absolutamente obedientes, como corresponde, las normas que nos rigen. Entonces, hacemos lo que esas normativas van imponiendo como cuestiones de orden público y de orden sanitario. De manera que vamos a continuar en esa línea. Nunca el municipio de Viedma desobedeció decisiones que se tomaron en el ámbito nacional o provincial, porque nos parece que no está en discusión acá una cuestión política. Lo que se discute acá son cuestiones sanitarias. Yo no puedo discutir el criterio sanitario de lo que determinan estas cuestiones, porque yo puedo discutir decisiones políticas. Yo puedo estar en contra o a favor de una decisión política del gobierno provincial o del gobierno nacional. De lo que no me puedo poner lo que no puedo discutir son las decisiones sanitarias. Si desde el punto de vista sanitario, los expertos y los médicos y los que entienden en esto dicen hay que hacer esto o lo otro, por supuesto que yo lo que hago en estos casos es obedecer estrictamente eso que se nos está diciendo, porque tiene que ver con cuestiones sanitarias, tiene que ver con cuestiones de la salud pública, no tiene que ver con cuestiones políticas que me voy a poner, tengo que discutir, llamar a un abogado para ver si esto afecta a la libertad consagrada en el artículo tal de la Constitución, o el derecho tal u otro. No, porque esto no tiene que ver con las garantías constitucionales que garantizan, por supuesto, nuestras libertades. Tiene que ver con medidas que hacen a la salud pública. No tienen que ver con decisiones que hacen a lo que resolvió fulano de tal. Tiene que ver con enfrentar a un virus. Y este virus es un hecho natural.
es como si hubiera sucedido un terremoto. Si hubiera un terremoto acá, se nos vienen encima las casas, hay heridos, ¿quién se va a poner a discutir las decisiones que se tomen en función de ese terremoto? Nadie. Bueno, no es un terremoto, es un virus. Peor que un terremoto encima de ese. Es peor. La pandemia es peor que un terremoto. Por supuesto que hay tanto ruido dando vuelta, hay tantas opiniones a veces que no sé qué buscan, que hace que se vuelva todo un poco más complicado, ¿no? Porque si lo comparamos con un terremoto, rápidamente comprenderíamos la característica de esta situación que estamos viviendo y sobre todas las cosas, la complejidad que significa enfrentar lo que estamos enfrentando. Una pandemia que está afectando a todo el mundo, a los países más importantes del mundo los está afectando con la misma gravedad o más a veces que aquí. Entonces, creo que ahí necesitamos entender primero que los enemigos no somos nosotros, ni uno ni otro, no somos los seres humanos que somos enemigos uno de otro y que por eso hay una pandemia. El problema es el virus, el problema no son los gobiernos, el problema no son las instituciones, los medios de comunicación, el problema es el virus que tenemos y tenemos que unirnos digamos, de la manera más fuerte posible y buscar que todas nuestras energías estén focalizadas en ver cómo hacemos para derrotarlo. Me parece que se gasta mucha energía en discusiones que no van a conducir a resolver esta cuestión del virus. El virus la cuestión de la pandemia no se resuelve con constitucionalistas, con abogados hablando de la Constitución, sino con sanitaristas, con infectólogos, hablando de lo que es la cuestión central. ¿Cómo nos organizamos socialmente para poder enfrentar una catástrofe sanitaria? De lo contrario, por supuesto, el dolor que va a provocar va a ser mucho más, y el daño también. Está visto que los países que fueron mucho más fuertes en las primeras medidas que tomaron frente a la pandemia son los países que menos consecuencias sufrieron después en su economía. Le gusta a quien le guste escucharlo, China fue el país que hizo realmente una cuarentena estricta en el sentido literal de esta palabra, y en 60 días, 70 días, apagaron los focos de contagio que tenían, y la economía de China el año pasado creció más de 6 puntos, con el resto de los países del mundo que, sin apelar a los métodos más drásticos que habría que haber apelado para justamente apagar los focos de contagio, buscaron otros caminos y tuvieron todos los países grandes caídas de su economía, desde Gran Bretaña, Alemania, Francia, Argentina o el país que usted quiera apuntar de los países de la órbita occidental. Entonces, me parece que acá si queremos lograr digamos que los costos sean los menores posibles dentro de lo que estamos viviendo, tenemos que ser más condescendientes unos con otros, porque no se trata de ver quién tiene la culpa, porque el virus no lo inventó nadie, el virus lo inventó, en todo caso, la naturaleza. Es parte de la naturaleza y de la biología que esto exista. Si vamos a estar todo el día viendo a quién culpamos, y bueno, el virus va a ser un desastre con nosotros. Bien. La última, ¿cuánto lo preocupa, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada de esta fiesta clandestina que tanto se ha difundido? Sé que son muchas, justo una se hizo un video, bueno, y entonces comenzó todo un movimiento social con respecto a eso, pero las fiestas clandestinas están en todos los lugares y aquí en Carmen de Patagones también. ¿Cuánto lo preocupa eso, Pedro? Porque se habla de falta de acompañamiento de la justicia, falta de posibilidades en cuanto al trabajo municipal, porque se hacen en lugares donde no están habilitados por el municipio, y la falta de recursos por parte de la policía. ¿Qué hay de cierto en todo y bueno, y qué podemos hacer con respecto a eso? Para buscar culpables, finalmente Sí. termina siendo culpable de todo, siempre que está, digamos, se termina siempre buscando culpables arriba, ¿no? El culpable de que hace una fiesta clandestina es que la hace, primero y fundamental. A ver, acá está claro, no se puede hacer segundo, el que participa. Exacto. Después, si usted quiere, puede escalar y terminar culpándolo me puede culpar a mí, a la gobernadora, al presidente de la nación, incluso al Papa, si quiere. Total, para escalar responsabilidades se puede terminar siempre siendo para arriba. Pero las responsabilidades siempre son mucho más concretas. El que hace una fiesta clandestina sabe muy bien lo que está haciendo. Hoy día no puede hacerse el tonto. Y el que va tampoco. El que va y sabe que tiene
posibilidad de contagiarse y que si vuelve a la casa puede contagiar a un padre o una madre o a un abuelo y que después puede costarle la vida a esa persona, también lo sabe. Y a esta altura nadie puede hacerse el sonso, diciendo que no sabe de qué se trata esto, que no le explicaron, que no escuchó, que no entendió. Hace un año que estamos viviendo con la pandemia. Todos sabemos, todos somos lo suficientemente inteligentes como para entender de qué se trata. Podrá haber excepciones, pero la mayoría sabe de qué se trata. Bien. Y no hay posibilidad alguna de enfrentar esta situación si no hay una correspondencia entre la sociedad civil y los gobiernos. Los gobiernos pueden hacer muchas macanas, seguramente las hacen. No hay, por empezar, no hay gobierno perfecto sobre la tierra, así que de hecho los gobiernos cometen errores de todo tipo y color. Muchísimos errores. Pero los enemigos hoy no son los gobiernos. El enemigo es el virus. Si nosotros vamos a estar todo el tiempo viendo a ver a quién nos vamos a culpar, y bueno, tal vez nos puede resultar un juego divertido, pero para encontrar soluciones no. El enemigo que tenemos es el virus, es la pandemia, es la circunstancia que está afectando a la humanidad en su conjunto. Es el contexto de todo lo que estamos haciendo. Y para eso necesitamos cumplir con aquellas obligaciones que tenemos en el marco de esta situación. Desde lo básico, el distanciamiento, el uso de tapabocas, la higienización de nuestras manos, la ventilación de los lugares donde estamos. Y después las otras cuestiones que hacen al principio ya de orden de vida, ¿no? Respetar, tolerar, comprender, querer, amar. Son valores también fundamentales, porque si esos valores no están presentes, de nada sirve que mecánicamente pretendamos defendernos de la pandemia con el tapaboca o con el distanciamiento. Para que todo eso sirva, hace falta que haya mucha comprensión, mucha tolerancia, mucho amor, mucha empatía, mucha comprensión para comprender que estamos viviendo una situación que nos afecta a todos. Acá no se salva a nadie. Mire, Pablo, yo no estoy vacunado todavía, yo soy persona de riesgo, tengo una enfermedad que es la hipertensión, que es la que va a comprometer a una persona si le agarra COVID. Acá no, a ver, porque algunos deben pensar que lo que estamos en el gobierno estamos salvados. Recién un oyente me preguntaba... Yo no estoy ni vacunado, estoy a pocos días de cumplir la edad límite para estar bajo riesgo por edad, y tengo hipertensión arterial. Y no dejo de atender a nadie, por supuesto, siempre me van a ver con el tapaboca, pero como si fuera una curita en mi boca para que no me entre nada, con la ventana abierta, tomando distancia. Pero desde que comenzó la pandemia hasta aquí, como intendente debo haber atendido más de 1000 personas. Y tengo que seguir laburando, yo no me puedo ir a mi casa, no me puedo acoger a los beneficios que puede tener alguien que por una enfermedad de riesgo se puede ir a la casa. Entonces, lo mínimo que todos tenemos que tener es la capacidad de comprender que todos estamos expuestos a esta enfermedad, no se salva nadie de esto. Y que todos en consecuencia tenemos que sumar un granito de arena para protegernos un poquito más. Porque no hay magia sino, no hay forma de resolver esta cuestión. A tal punto que se sabe hoy día que hasta que no esté vacunado todo el mundo, toda la población, no vamos a alcanzar la posibilidad de inmunidad que todos estamos buscando. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en el cuidado, en la protección, en la autoprotección de cada uno, en tanto se va desenvolviendo la campaña de vacunación aquí en Argentina. Bien. Pedro, le agradezco muchísimo la atención, como siempre un gusto de poder Gracias, charlar. Pablo, un abrazo grande. Y verlo tan pasional, como un tango, tan pasional como siempre, por esos temas. Gracias. Hasta luego. La palabra al intendente municipal de Viedma, Pedro Pesati. Bueno, la verdad en la última parte cuando charlábamos de esto de las fiestas clandestinas, los encuentros que hacemos como sociedad, ¿no? Porque en definitiva todos somos responsables de saber, de dejar participar familiares, aquellos que somos padres, de organizar, y siempre es cierto que le echamos la culpa a los más arriba, siempre el presidente, gobernador, intendente, o lo que sea, el funcionario del área, siempre nosotros le echamos la culpa porque algo no se hizo para que se haga, pero la realidad es que lo escuchaba Pedro hablando de los organizadores y la cuestión tiene que ver con eso, ¿no? Generar una conciencia para que esto no acontezca. Cuando nuestro hijo sale en el horario que no está permitido, evidentemente es muy raro que vaya a participar, no sé, de un encuentro, una misa, ¿no? No sé, es muy difícil, ¿no? Si, mirá, dice, volvió a las 4 de la mañana, bueno, y ahí somos también responsables.
no culpables, no es la palabra culpables. Justo alguien me preguntaba si, o que le pregunta al intendente si se había vacunado. Yo digo, la verdad que yo entiendo que no construye nada, pero justo Pedro lo contestó solo, el hecho de decir que no se había vacunado. La verdad que yo no sé ni la edad que tiene Pedro, ahora dijo que le falta poquito para cumplir 60, creí que era mucho más grande que yo. Yo estoy mucho mejor que el intendente, no. Bueno, pero creí que tenía más de 60 años, no por su estado, sino porque simplemente cuando yo recién arrancaba ya era un político conocido y con años de trayectoria, y una a veces piensa que tiene un poquito más de años. Así que no, evidentemente no ha sido, y lo explicó él, que todavía no está vacunado, porque ahora empezamos con estas cuestiones de las acusaciones de aquellos que en su momento, todo tiene que ver con el gobierno nacional, pero lo arrastramos para este lado, de entender que hubo gente que se vacunó cuando no le correspondía. Yo sí lo que voy a recordar, porque nobleza obliga, que al momento en que se anunció la vacunación en la Argentina y donde nadie nos queríamos vacunar, en el cual me incluyo, porque a la vacuna le faltaba todavía algún que otro control, o por lo menos faltaba la vacunación masiva, y nosotros, para mí, terminamos siendo los chanchitos de India, que por suerte salió bien, pero dije, no, a mí todavía el tema vacuna no, que la prueben con otros. Bueno, en ese momento, el intendente Pedro Pesati dijo que él se quería vacunar, que él se anotó para vacunarse. Es más, hablando con Marcos Castro, Marcos nos dijo, preguntale a Pedro porque se inscribió para vacunarse, cuando nadie se quería vacunar. Así que hubiera sido lógico que hubiera estado vacunado. Y en ese momento, y esto es lo que yo quería decir, no aclarar esa parte, yo fui crítico del intendente y le dije que me parecía demagogo hacerlo, que notaba que él lo hacía en virtud de que tenía ganas de acompañar a... Usted me dice, hoy están juntos, sí, pero el intendente es peronista, o sea, no le queda ningún tipo de dudas. Entonces, él, como tiene una afinidad con el gobierno nacional, salió a decir que se quería vacunar, en definitiva, para apoyar, ¿sí?, lo que estaba pidiendo el gobierno nacional, que era que los funcionarios locales también dijeran que se iban a vacunar para que la gente optara por vacunarse. Esa fue la historia en aquel momento. Yo lo dije y quería aclararlo también ahora, porque en definitiva, cuando él se propuso para ser vacunado, en ese momento ninguno queríamos. Hoy queremos estar todos, bueno, y la sanidad, digamos, nacional, el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública ha marcado cómo deben realizarse las vacunas. Acuérdense que entramos en el periodo, aquí en la provincia de Buenos Aires, de mayores de 60. En Río Negro, en Viedma, se están vacunando todavía docentes y fuerzas de seguridad también, aquellos que están en el rango de la edad solicitada. Así que bueno, más o menos para hacer un cierre de lo que fue esta charla, 42 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana. Yo sé que hay mucha gente, después de lo que hablamos del campo, que estaba esperando el Infocampo, que llegó retrasado, pero algo tiene que decir el hombre. ¿Cómo le fue a la recorrida? Lo vamos a escuchar, dale. Presentó la información Arena, distribuidor oficial del Grupo Arcor.